Cordial saludo, mi nombre es Angélica Hansbrady Quintero Rodríguez, soy estudiante de Psicología de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. En este momento cursando construcciones sujetales en el grupo 119. En este momento se realizarán las 5 entrevistas, las cuales tienen como el objetivo de analizar el impacto que ha dejado la violencia en las construcciones sujetales femeninas en el marco del conflicto armado en Colombia. También se recuerda que toda la información recopilada será de manera de estudio. Estará bajo custodia del psicólogo en formación, quien garantizará la reserva y confidencialidad de la misma. Todo esto se realizará con los consentimientos informados previamente firmados por ustedes. Bueno, hoy nos encontramos con Gracie Rodríguez. esta señora Gracie Rodríguez. ¿La guerra ha estado presente en su territorio? No. No. ¿Conoce algún hecho violento que ocurrió en su comunidad? Sí. ¿Quiénes fueron los responsables de esos actos violentos? Grupos al margen de la ley. ¿Por qué cree que sucedieron aquellos hechos violentos? Imagino que por querer apoderarse del territorio, de engañar a las personas o de llevarse a niños pues que hicieran parte de sus filas. ¿Cómo le afectó a usted y a su familia o a sus amigos? Bien, fue mi abuelita. Ella vivía en Venecia, Cundinamarca. Y una noche, tarde de la noche, tuvieron que salir porque iban a tomar a las mujeres, las iban a violentar y a los niños. Entonces ella tuvo que salir con sus hermanos de una manera pues abrupta, y en lo que pudieron salir a mitad de la noche hacia Bogotá, pero pues se instalaron aquí en Fusagasugá. Listo. ¿De qué manera ha impactado a las mujeres de su comunidad aquellos hechos violentos? Pues ella siempre recuerda ese evento con nostalgia, sí, haber tenido que dejar la finca donde vivían, con sus padres, de esa manera, sí, pienso que la marcó sobre todo a ella, sí, que tuvo que salir de esa forma de su casa y de volver a una nueva vida en un lugar donde no conocía. Listo. Y aquellos hechos violentos ya en el presente, lo han vivido ustedes, o sea, ha presentado, ya sea por ejemplo, personas las han llegado a violentar. No, eso no se volvió a presentar. Listo. Continuando con sobre la superación de la guerra. Si conoce a alguna mujer de víctima de la guerra, ¿qué hizo ella después de aquellos hechos violentos? Ok, es mi abuelita materna. Ella se llama María Elmira Cero Torres. Ella básicamente llegó acá con sus hermanos y pues lo que hizo fue pues emplearse en casas de familia para poder tener un empleo, poder tener un techo, y a muy temprana edad conoció a mi abuelito y pues se fue a vivir con él porque él iba a garantizar un techo, una comida, como la superación de esa situación, que no tenía pues recursos económicos, ¿cierto? Y no tenía pues tampoco educación para poderse emplear en algún trabajo que le remunerara de una manera más adecuada. ¿Listo? ¿Qué cree que se puede hacer para evitar que estos hechos se vuelvan a repetir? Pues, no sé. No sé, es así, no sabría cómo. Para que Ya. quizás hacer pues acuerdos serios de paz, ¿sí? Donde realmente los grupos al margen de la ley puedan respetar a la comunidad civil y no se vuelvan a presentar esos hechos de desplazamiento, como en este caso con mi abuelito. Listo. ¿La comunidad se ha organizado para prevenir las nuevas violencias actualmente? En mi comunidad no, para nada. Listo. Y pues esto, ¿cómo ha impactado a su comunidad? O sea, que no tengan una prevención de esta violencia, ¿cómo impacta?
pues que se sigan presentando esos actos, que el gobierno tenga conocimiento de personas que siguen siendo violentadas por la guerra, que no se conozcan ni se identifiquen las víctimas. ¿Qué aprendieron con su comunidad o familiares a raíz de estos hechos? Pues el aprendizaje es que pues la abuelita nos dio mucha fuerza, ¿sí? De superación, porque a pesar de la adversidad es una persona que no es violenta, es una persona que nos ama, nos respeta y constituye una familia que la ama y que la cuida a sus 92 años de edad. Finalmente vamos a concluir con la violencia contra la mujer. ¿Cree que la violencia contra la mujer tiene raíces de costumbres machistas que aún persisten en la sociedad? Definitivamente sí, porque algunas situaciones son exclusivas de los hombres y ellos piensan que aún siguen siendo exclusivas. Yo pienso que debe haber más equidad y educación para que se quiten como esos antecedentes y de poder estar repitiendo lazos antiguos de que tiene que ser por machismo y la mujer tiene que hacer una u otra cosa porque así la sociedad lo exige. Listo. Dentro de su familia, ¿ha identificado creencias, costumbres o prácticas que pueden generar o justificar violencia contra la mujer? Sí, claro. Por ejemplo, los quehaceres de la casa a veces están enmarcados en que los tienen que hacer las mujeres y simplemente los hombres se quedan sentados. Pero pues nosotros intentamos que los chicos hombres y los señores, los tíos, los padres también participen activamente de las actividades, que ellos también pueden hacer ese tipo de actividades y ayudar, sí, que sea un trabajo en equipo. Listo. ¿Encuentra alguna relación entre la historia de la guerra y la violencia en el país con la violencia ejercida contra la mujer? Sí, claro, por naturaleza somos seres violentos, ¿sí? Y queremos imponer nuestro poder o nuestra fuerza sobre los más débiles. Y a veces los más débiles terminan siendo las mujeres. Listo, entonces muchísimas gracias por haber participado. Con mucho gusto. Hoy estamos con... Julián Coy. Listo. Señor Julián, ¿la guerra ha estado presente en su territorio? No, pero sí han habido situaciones como de violencia, por ejemplo robos. Listo. ¿Quiénes fueron los responsables de estos actos violentos? Pues por ejemplo los ladrones en mi barrio han intentado meterse a robar a las casas. Listo. ¿Por qué cree que sucedieron estos hechos en su territorio? Porque las autoridades muchas veces no toman como las acciones debidas de prevención. Listo. ¿Y estos hechos cómo afectan a usted, a su familia o a sus amigos? Pues, por ejemplo, tengo una ex que le robaron el celular como 3 veces por esta zona y fue yendo al colegio, entonces le tocó cambiarse de casa y quedó como con el miedo de salir sola. Listo. Entonces, ¿conoce alguna mujer cuya vida haya cambiado a causa de la guerra? ¿De qué manera? Pues tenía a mi expareja que por culpa de eso le tocó cambiarse de la casa. Listo. Sobre la superación de la guerra, ¿conoce alguna mujer víctima de guerra? ¿Qué hizo ella después de los hechos de violencia? Pues por ejemplo he visto en las noticias que a las personas les toca empezar de cero por culpa del conflicto armado. Listo. ¿Cómo cree que esas personas recuperen y seguir adelante? Se recuperen. Pues siento que algunas lo logran y para otros es como más complicado, o sea, como es el proceso de cada familia. Unas salen adelante y supongo que a otras les toca ya buscar ayudas como a familiares de ellos o otras cosas, o a veces recurrir a la violencia, volverse ladrones o cosas así. Listo. ¿Qué cree que se puede hacer para evitar que estos hechos se vuelvan a repetir?
Pues siento que eso ya tiene que haber una reforma en todo lo del país, como ya eso es más desde el gobierno, porque si sigue, por ejemplo, lo de la guerrilla y eso, van a seguir pasando cosas así. Entonces siento que eso ya es algo más que debería tomar el gobierno. Listo. Algún Dentro de su comunidad se han organizado para prevenir nuevas violencias o nuevos actos de violencia. No. ¿No? Listo. ¿Qué aprendieron, o sea, sus antepasados, usted, su familia, sobre todas las raíces de todos estos hechos de guerra? El participante dice que pues en ningún momento se han presentado situaciones de desplazamiento o de ese tipo de situaciones. Sobre la violencia contra la mujer, ¿cree que la violencia contra la mujer tiene raíces de costumbres machistas que aún persisten en la sociedad? Pues sí, siento que es como ya algo que viene desde antes, que va muy arraigado como desde los abuelos y pues a veces se va pasando de generación en generación. Ya no tanto, pero no tan marcado como antes, pero todavía hay como cosas así. Dentro de su familia, ¿ha identificado creencias, costumbres, prácticas que pueden generar o justificar la violencia contra la mujer? No. ¿Encuentra alguna relación entre la historia de la guerra, la violencia del país con la violencia ejercida contra la mujer? La verdad no estoy muy enterado del tema. No, ¿No? Entonces, muchísimas gracias. Hoy nos encontramos con... Olga Arteaga Quintero. Listo, señora Olga, ¿la guerra está presente en su territorio? ¿Ha estado presente? Ay, perdón, ¿no? ¿La qué? La guerra ha estado muy presente en mi territorio desde mi niñez. Sí. Sí, ¿Conoce algún hecho violento que ha ocurrido? muchísimos. En mi niñez vivíamos en un sitio al norte de Colina donde hubo una violencia terrible, terrible. Entre los años más o menos 47 y 60 hubo una violencia bastante fuerte. Listo. ¿Quiénes fueron los responsables de estos actos violentos? Pues yo diría que el resentimiento de la gente, los malos corazones, por supuesto que le echan la culpa al gobierno, a los patrones, a los vecinos, pero esta situación pienso que nace de los sentimientos de cada uno. Listo. ¿Por qué cree que sucedieron estos hechos violentos? Porque en esa época la política era la que marcaba la situación, ¿no? La gente se mataba, las gentes se mataban entre unos y otros por política. Mataban a alguien porque era liberal y en ese momento estaban mandando los conservadores, entonces mataban liberales al que está allí parado porque es liberal, lo mataban. Y luego venía el otro gobierno que era conservador, era liberal, entonces mandaba a matar conservadores, ¿sí? Así, ignorancia, pienso antes que todo, ignorancia e indolencia, ¿no? Listo. ¿A usted cómo le afectó y a su familia o amigos todos esos actos? Ya bueno, yo era muy niña y no tenía la capacidad de disuadir. Por ejemplo, vimos muchas situaciones muy terribles como haberle prendido fuego a nuestro pueblo alrededor y nosotros adentro, pero nunca sentí miedo, no tenía la capacidad de sentir miedo, ¿no? Yo lo único que hacía en esos momentos era pedirle a Dios, ojalá que me maten ligero, ojalá que me maten ligero, porque ya uno estaba muy familiarizado con la muerte, que de repente se metían a una hacienda, en esa época las fincas eran haciendas, ¿no? Donde habían 50, 80, 100 trabajadores y llegaban y mataban a la gran mayoría, los torturaban, cogían a sus mujeres delante de ellos, las violaban, hacían cosas horrorosas, dantescas. Y uno veía todo eso, que bajaban todos sus muertos al Líbano, y uno en mulas, los atravesaban de a tres en cada mula. Y uno los veía, pero uno ya como que eso le parecía normal, ¿no? Nunca tuve la sensación de tener miedo o repudio por eso, como que se volvió parte de mi cotidianidad, ¿no? Que hoy día no entiendo esa parte y a Dios gracias, porque en razón a eso nunca me quedó un resentimiento, nunca me quedó un trauma, todo eso que viví, que fue tan duro y tan fuerte,
me sirve para darle gracias infinitas a Dios de que salimos con bien de una situación de esas y hoy estamos donde estamos, porque eso nos dio como las ganas y el aliento de que teníamos que salir adelante, ¿no? Listo. ¿De qué manera impactó a las mujeres de su comunidad? ¿Cómo las impactó? Bueno, el dolor de perder a sus seres queridos, a sus esposos, a sus hijos, que los cogían en esa época, no era guerrilla, se llamaban chusmeros. Entonces se llevaban a los chicos jóvenes como militantes para esos grupos, ¿no? Y por allá los obligaban a matar, ¿sí? A hacer todo lo que, a estar dentro de su organización. Igual a las niñas jóvenes se las llevaban también allá para el servicio de los guerrilleros, ¿no? De los chusmeros en ese entonces, ¿no? Para usarlas, para aprovecharse sexualmente de ellas, ¿no? Y ponerlas a cocinar, a patrullar, a lo que fuera. Si conoce alguna mujer víctima de guerra, ¿qué hizo ella después de eso, para seguir adelante? No. Yo era muy niña y en esa época la mujer tenía muy poca capacidad de voz y voto. La mujer hasta ese entonces estaba educada para ser sumisa, para permitir todo lo que pasara sin quejarse. De pronto tendría un dolor interior, una pena muy grande, pero nunca manifestarlo o hacer algo, no, nunca. Había mucha sumisión. ¿Qué cree que se puede hacer para evitar que estos hechos se vuelvan a repetir? Es difícil porque es un problema social muy grande, demasiado grande. Pues que haya justicia social primero que todo, ¿no? Justicia social, que la gente esté educada, se vaya formando con valores y principios, porque pienso que todo esto sucede precisamente por eso, porque los valores y los principios se han perdido, el respeto por la vida y por todo lo demás. ¿Listo? ¿La comunidad se ha organizado para prevenir algunos hechos de violencia? Hoy día sí, claro, hoy día ya hay gente que ha tomado las iniciativas para protegerse y no permitir que en su pueblo, pues hablando de los pueblos pequeños, ¿no? Del sector rural, el que es persona de bien, pues se han organizado para no permitir que la maldad llegue a sus sitios, ¿no? Hasta donde sus alcances se lo permiten. Listo. ¿Qué aprendió su comunidad o su familia a raíz de todos esos hechos de violencia que se presentaron en el pasado y actualmente? Ya, pues a ver, ¿qué aprendimos? A ser muy luchadores, muy trabajadores, a estar convencidos de que si vamos por el camino del bien, nos va mucho mejor que yendo por el camino del mal, porque uno vio que todas estas personas que obraban mal terminaron muy mal, ¿no? Listo. ¿Cree que la violencia contra la mujer tiene raíces de costumbres machistas que aún persisten en la sociedad? Pienso que sí, pero ese machismo pienso que nace principalmente de nosotros las mujeres, que no hemos sabido defendernos ni ponernos en la posición que merecemos. ¿Listo? Dentro de su familia, ¿ha identificado creencias, costumbres o prácticas que se pueden generar o justificar como violencia contra la mujer? No. ¿Encuentra alguna relación histórica de la guerra y violencia en el país con la violencia ejercida contra la mujer? A ver, me repiten, esto ha sido muy marcado toda la vida. Sí. Por fortuna hasta ahora estamos siendo conscientes y las mujeres se están documentando de que tienen las armas suficientes para defenderse. Listo. Entonces, muchísimas gracias. Hoy estamos con María Guevara. Listo. Señora María, ¿la guerra ha estado presente en su territorio? Sí, señora. Listo. ¿Conoce algún hecho violento ocurrido en su comunidad? No. No. ¿Y algún hecho violento fuera de la comunidad? ¿Que conozca? Sí. Algo de la guerra, pero yo me imagino que los atracos, la muerte de los niños. Listo.
Todas estas situaciones, ¿de qué manera ha impactado la mujer en su comunidad? Pues lo que pasa es que nosotras somos como más vulnerables, entonces por eso es que ellos aprovechan para atracarlo. Hay muchas mujeres que hasta los mismos esposos las matan por lo mismo. ¿Listo? ¿Conoce alguna mujer cuya vida haya cambiado a causa de la guerra y de qué manera esa vida ha cambiado? No, pues que yo sepa, no. ¿No? Listo. A continuación, las siguientes preguntas serán sobre la superación de la guerra. ¿Listo? Si conoce alguna mujer víctima de guerra, ¿qué hizo ella después de esos hechos violentos? Pues en eso me parece que ella tuvo que haber salido de su pueblo, llegar a una ciudad donde nadie conoce, empezar a salir, empezar desde cero, a salir adelante. Ese es el problema de ahí del conflicto que hay sobre las mujeres. ¿Qué cree que se puede hacer para que estos hechos no se vuelvan a repetir? Que el gobierno haga algo porque nunca hacen nada, siempre hay guerrillas, siempre hay delincuentes y nunca hacen nada. ¿Listo? ¿Su comunidad se ha organizado para prevenir algún hecho violento? Entonces, pues en nuestra comunidad, más que todo la policía, los mismos vecinos se colaboran, están pendientes. O sea, si hacen una cuadra, anuncian a todo mundo como para que estén alerta. Listo. Y todas estas cosas que usted nos dijo que se han prevenido, ¿ha funcionado y cómo ha impactado la comunidad? ¿Ha sido de manera positiva o negativa? Hay veces que sí, que se han actuado rápido, hay veces que se demoran, entonces, como quien dice, aquí todo es como salirse así de lo fácil y actuar rápido. Llegan cuando ya las cosas han pasado, entonces ese es el problema. ¿Listo? Sobre la violencia contra la mujer, ¿cree que la violencia contra la mujer tiene raíces de costumbres machistas que aún persisten en la sociedad y por qué? Yo creo que sí, todavía hay ese machismo en los hombres más que todo porque digamos en la época de los abuelos de uno, ellos siempre, el hombre era machista, la mujer es la que tiene que quedarse en la casa, la mujer es la que tiene que hacer, la que tiene que ver por sus hijos, entonces, y ellos no la dejaban siquiera salir o cualquier cosa por siempre el machismo. Yo digo que en este entonces pues que ya no hay tanto machismo, pero sí, todavía hay unos que sí son todavía machistas. ¿Listo? Dentro de su familia, ¿ha identificado creencias, costumbres o prácticas que pueden generar o justificar la violencia contra la mujer? No, en mi familia no. Pues porque ya estamos, digamos, ya como que uno va avanzando y ya cambian los tiempos, ya sale otra cosa diferente, entonces, no, en mi familia sí no. Listo. ¿Encuentra alguna relación entre la historia de la guerra, la violencia en el país con la violencia ejercida contra la mujer? Digo que eso va todo en conjunto, sea para el hombre o sea para la mujer, eso la guerra es como todo. Listo, muchísimas gracias. Hoy estamos con Alba Ofelia Rodríguez Hernández. señora Alba. ¿La guerra ha estado presente dentro de su territorio? Sí, ¿Conoce algún hecho de violencia que ha ocurrido en su comunidad? sí. ¿Listo? ¿Nos podría contar cuál hecho de violencia? Eh, Aquí en Fusagasugá, en el corregimiento norte de la inspección de policía La Guadita, sucedieron hechos donde se vieron involucradas varias familias cuando hubo lo de tanta delincuencia, lo de los paramilitares. Listo. ¿Por qué cree que sucedieron estos hechos en su territorio? Porque en ese territorio se enfrentaba mucho paramilitar con la guerrilla.
y a raíz de eso había muchas personas del común que se veían involucradas en el conflicto. Listo. ¿Cómo le afectó a usted, a su familia y a sus amigos todos esos hechos? Nos afectó mucho porque en ese entonces la guerrilla hacía reuniones y nosotros siempre pensábamos en nuestros hijos, en que ellos se vieran involucrados de una u otra manera, que de pronto los reclutaran, entonces nos vimos muy afectados en eso. Aparte de eso, cuando habían enfrentamientos, nosotros vivíamos asustados. Listo. ¿De qué manera impactó a las mujeres de su comunidad? A las mujeres nos impactó mucho el pensar en nuestros esposos cuando salían a trabajar, que de pronto no regresaran, nuestros hijos cuando iban a estudiar, que hubieran un enfrentamiento y nosotras como mujeres pues no pudiéramos estar con ellos en el momento que ellos nos necesitaran. Listo. ¿Conoce alguna mujer cuya vida haya cambiado a causa de la guerra? ¿De qué manera? Sí la conozco. Una mamá que vivía con sus hijos y un día a él lo mataron en un paradero de la Buceta y de la misma Guadita. Y esa mamá, pues, él era prácticamente la cabeza mayor de la casa, él era el que daba el sostenimiento de la casa, entonces ella fue una persona que se vio muy afectada. Listo. ¿Qué hizo ella después de esos hechos violentos? Eh, Primeramente se salió del corregimiento, se fue buscando pues una ciudad más grande para poder conseguir su trabajo, para poderse sostener. Listo. ¿Cómo logró recuperarse y seguir adelante? Eh, Ella tenía otros hijos y a raíz de que tuvo por necesidad que trabajar para sacar sus otros hijos adelante, eso la impulsó a que tenía que seguir adelante, porque yo pienso que después de la pérdida de un hijo, uno nunca se recupera. Listo. ¿Cree que se puede hacer para evitar estos hechos violentos? ¿Qué se puede hacer para evitarlos? Pues yo me imagino que ahí sí es las comunidades en general, de pronto reuniones, de pronto denunciar, de pronto tratar de vivir uno como cada uno su vida y ahí sí no meternos como mucho en los conflictos. Listo. ¿La comunidad se ha organizado para prevenir nuevos conflictos? No, No. no, las comunidades no porque el conflicto en sí no es de las personas del común, sino es más que todo ejército, guerrilla y otra clase de delincuencia. Listo. ¿Qué aprendieron como comunidad o familia a raíz de estos hechos? A que tenemos que estar pues más unidos y siempre estar pendiente uno de los otros porque en cualquier momento puede llegar a suceder algo como lo que le pasó a otras personas. Listo. ¿Cree que la violencia contra la mujer tiene raíces en costumbres machistas que aún persisten en la sociedad? Sí, ¿Por qué? eh, porque el machismo no ha dejado de ser, que de pronto nosotras las mujeres nos hemos fortalecido mucho y tratamos de que, no aguantar, de decir yo también puedo, yo puedo trabajar, yo puedo salir adelante, puedo sacar a mis hijos adelante. Entonces de pronto muchas de nosotras decimos no más y no es más, pero el machismo existe y seguirá existiendo. Listo. Dentro de su familia ha identificado creencias, costumbres o prácticas que pueden generar o justificar la violencia contra la mujer. Sí. Eh, mis hermanos, mis hermanos son muy machistas y ellos piensan que porque tienen dinero pueden humillar a sus esposas, más que todas las esposas. Con las esposas ellos han sido demasiado machistas y es a raíz de qué, de lo que acabo de decir, de que nosotras como mujeres no nos hacemos valorar y permitimos que una persona nos humille. Listo. ¿Encuentra alguna relación entre la historia de la guerra y violencia en el país con la violencia ejercida contra la mujer? Sí,
porque o sea, cuando existió la violencia, que estuvo la primera violencia que se vivió en el país, el machismo era grande, muy grande. Y eso, en ese entonces, cuando eso, la mujer no tenía ni voz, no tenía ni voto, no tenía, o sea, no, lo que el hombre dijera, a ella la lastimaron mucho, a ella la maltrataron mucho. Cuentan cómo las embarazadas les sacaban sus bebés de los vientres con puñales, los mataban. Y aún persiste eso, aún persiste el miedo a que pueda no, a que todavía se presentan casos similares. Listo, muchísimas gracias.